o necesidades de autorrealización. Entonces, este es el modelo básico. Vamos a motivar a la gente en la medida que la gente puede satisfacer sus necesidades. Muchas veces hay necesidades que son difíciles de satisfacer, pero es esa búsqueda lo que hace que nosotros podamos activarnos, pues, y desarrollar esa chispa, desarrollar como esa chispa que enciende la llama para lograr los objetivos. Una persona con inteligencia emocional es una persona con buena motivación, con entusiasmo, con inspiración, con deseos de lucha. De tal forma, entonces, amigos, que la motivación como tercera habilidad de la inteligencia emocional tiene estas características. Vamos ahora a pasar a otra habilidad de la inteligencia emocional que se llama la empatía. Recuérdense que no es simpatía, empatía. Simpatía es que a uno le agrada algo o le agrada a alguien, y antipatía es lo contrario. Pero empatía es una capacidad de relacionarnos adecuadamente con la gente y sobre todo de sintonizarnos con las emociones de los otros. Las primeras tres habilidades de la inteligencia emocional que hemos descrito son acuérdense, autoconciencia, autocontrol y automotivación. Se refieren a la inteligencia emocional intrapersonal, pero no basta que yo tenga inteligencia emocional conmigo mismo, sino que es necesario que yo tenga inteligencia emocional en mi relación con los otros, porque los seres humanos no vivimos aislados, no vivimos solos. Entonces, las dos habilidades de la inteligencia emocional, podemos llamarla interpersonal, son la empatía y las habilidades sociales. Vamos entonces a describir qué es eso de empatía, cómo lograr empatía y qué importancia tiene en el desarrollo de la inteligencia emocional. Podemos definir la empatía como la capacidad de pensar y sentir como si se viviera la experiencia de otro. La empatía es como ponerse en los zapatos del otro, pues. Eso que le dicen a uno desde pequeño, oye, ponte en mis zapatos, ponte en mi cuero, ponte en mi ropa, ponte en mi existencia, es empatía. Yo tengo empatía por alguien si yo lo comprendo, incluso sin juzgarlo, sin evaluarlo, sino lo comprendo porque me pongo como en su lugar. Entonces, empatía es muy importante en las relaciones humanas. Si yo con mi mujer no tengo empatía, si yo no la comprendo, ni ella me tiene empatía hacia mí, es muy difícil que nos llevemos bien. Si yo con mis amigos, con mis hijos, con mis vecinos no tengo empatía, es muy difícil que nos llevemos bien. La empatía entonces es esa capacidad de colocarnos en el lugar del otro. Pero colocarnos en el lugar del otro sin juzgarlo no significa condolerse, ni sentir lástima por el otro, ni adivinar lo que el otro puede estar experimentando, sino conectarse con la realidad del otro, de modo que podamos comprender no solo esa persona, sino también cómo llegó hasta ahí. Cada cabeza es un mundo, no todos pensamos igual. Entonces porque a lo mejor yo les voy a poner un ejemplo, que siempre los ejemplos son útiles en el programa. Si yo como médico psiquiatra, me llega una persona, un paciente a mi consultorio y me dice, doctor, yo vengo a su consulta porque estoy muy triste, estoy deprimido, estoy muy triste. Yo le pregunto, ¿por qué estás triste? Y la persona me dice, bueno, porque se me murió mi perrito. Fíjense, a lo mejor yo no tengo perros, a lo mejor los perros no me gustan, y yo podía, según mi apreciación, decir, bueno, qué cosa tan tonta, ¿no? ¿Cómo va a estar triste por un perrito? Pero eso es lo que yo pienso, pero yo tengo que colocarme en el lugar de esa persona. Probablemente para esa persona, esa mascota, ese perrito tiene una gran significación. Y hay gente que quiere a sus perritos igual como que fuese un familiar. Entonces, si yo no tengo empatía, yo no puedo entender a esa persona, sino más bien la juzgo mal, porque la estoy juzgando en función de mis conceptos. Entonces, independientemente que a mí me gusten los perros o no, yo tengo que entender que es un derecho legítimo de alguien sentirse triste porque un animal, uno se encariña con los animales, el animal se perdió o tuvo un accidente o cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, empatía es ponerse en el lugar del otro. Y eso no quiere decir que yo, en el ejemplo del perrito, ahora yo voy a querer a los perritos y voy a andar con un perrito. No. Eso no quiere decir eso, sino yo te comprendo. Aunque a lo mejor yo no hago esa situación. Entonces, la empatía es esa capacidad de ponerse en los pies del otro. Además de eso, la empatía requiere algunas habilidades, algunas actitudes de parte de uno. Acuérdense que si yo soy empático con una persona, lo más probable es que esa persona es empático conmigo.
Entonces fíjense estas características de la persona que es empática. Entiende a la otra persona identificándose con sus emociones. Yo me identifico con las emociones de la persona, independientemente de que las comparta o no. La escucho. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que no nos escuchamos. Uno habla y le dice a alguna persona, y cuando la persona le dice algo a uno, uno no lo escucha, porque uno está muy pendiente de lo de uno. Acuérdense que estas habilidades son habilidades interpersonales. No basta que yo esté motivado, que tenga buena conciencia de las emociones, ni que maneje bien, porque yo también tengo que relacionar mis emociones con los demás. Entonces esa conciencia, saber escuchar, es una de las características de la empatía. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas. Vamos a escuchar a la persona, vamos a escuchar sus argumentos, vamos a escuchar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideas, y luego evaluamos la situación. Entonces, una característica importante de la empatía es saber escuchar, hacerse eco de las emociones del otro, ya lo dijimos, y preparar, reafirmar las emociones del otro. Y, por supuesto, eso fomenta la relación interpersonal. Entonces, tienes que escuchar a la persona. Otra característica de cuando uno se relaciona con otra persona, sobre todo cuando es una relación interpersonal cara a cara, yo estoy hablando con alguien, y si yo quiero tener empatía, yo tengo que demostrar interés por lo que esa persona está hablando conmigo. Imagínense que usted está hablando con alguien y la persona ve para otro lado, ve para arriba o ve para los lados, y usted habla y habla. ¿Cómo se siente usted? Incómodo, ¿verdad? O sea, uno tiene que ver a la persona, verlo a los ojos incluso. Hay gente que no le gusta mirar el rostro a los demás. No, eso se llama contacto visual. Debemos expresar no solamente con palabras, sino con gestos. Oye, me interesa lo que estás diciendo. Si yo estoy hablando con alguien, yo digo, ay, estoy pendiente, ay, te escucho. Y hay una cosa que se llama parafrasear. Le digo, tú me quieres decir esto, tú me quieres decir lo otro, como para reafirmar que lo que estoy escuchando es lo correcto. Lo miro a los ojos y estoy demostrando empatía, interés por esa persona, y eso produce una relación interpersonal adecuada. Entonces, vamos a seguir viendo las características. Reconstruye el mensaje. Tú dices, lo que quiere decirme es tal cosa, porque muchas veces uno escucha algo y a lo mejor escuchó mal, y es importante que verifique. Lo que me quiere decir que estás triste porque tu perrito se te perdió. Ok, pero verificar implica como reafirmar que lo que me estás diciendo me interesa. Además, debo escucharte, dejarte hablar. Muchas veces a mí me gusta hablar mucho, muchas veces hablamos demasiado, ¿no? Y no dejamos hablar a la otra persona. Entonces uno tiene que expresar sus ideas, pero también escuchar al otro, porque no solamente que es una cuestión de buena educación, sino que refleja, expresa un interés y refleja precisamente lo que estamos hablando de la empatía, ¿no? Que tengo empatía hacia esa persona. Vamos a seguir viendo entonces las características. Reconstruye y refleja las emociones del otro, y tiene una actitud de escuchar, pues, escuchar. Nosotros en las relaciones con los seres humanos pasamos por varias etapas. Cuando nos relacionamos con alguien, quizás hay una primera etapa que tendemos a idealizar a la gente. Eso es muy frecuente. O por el contrario, a rechazarlo, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la intuición y las apariencias engañan, nos equivocamos. Recuerden que hemos hablado del mapa mental. Si mi mapa mental tiene unas características, yo tiendo a aceptar o a rechazar a alguien. Entonces, en las relaciones uno trata de idealizar al comienzo, y muchas veces la idealización tiene sus problemas porque le colocamos algunas características a la persona que no tienen, ¿no? Sino que lo idealizamos mucho. Y después que lo conocemos como es la persona y conocemos su falla, tendemos a desmotivarnos, pues. Y no debe ser así, porque uno no debe idealizar a la gente. No colocar a la gente en un pedestal, sino verle sus virtudes y verle sus defectos. Entonces, muchas veces pasamos de la idealización a la polarización. Entonces, idealizamos a la persona, lo admiramos. Es como cuando uno empieza una relación de amistad. Nos llamamos todos los días, salimos y todo eso, pero después que nos conocemos, como que la magia desaparece. Como que incluso en las relaciones de pareja muchas veces ocurre así, que se empieza con mucho entusiasmo y luego como que se enfría el proceso de relación interpersonal y se pasa al otro extremo, que es que no nos interesa la persona. Después de haberme interesado mucho, de golpe no me interesa.
Entonces uno tiene que entender que esas son etapas que hay que manejar. Y la tercera etapa es la integración, es decir, vemos a la persona en su justa dimensión, en su dimensión positiva, en sus virtudes, en sus valores, pero también en sus fallas y en sus limitaciones, porque en última instancia es un ser humano como todos nosotros. Eso es importante en la autoestima, porque eso nos permite tener una visión adecuada de los demás. Yo no tengo empatía por ti porque eres un genio o eres una persona superdotada. Tengo empatía por ti porque eres un ser humano. Y como ser humano te respeto y como ser humano te valoro. Vamos a ver la siguiente lámina que nos resume un poco estos pasos. Pues. Primero, escucha activa, escuchen, vean a la persona, préstenle interés. Hay que interesarse sobre las percepciones, las opiniones de la persona, independientemente de que lo compartamos o no. Muchas veces esto se genera para uno interesarse por las personas. Muchas veces nos prejuiciamos, ¿no? Porque constantemente nos comparamos con los demás. Las comparaciones son muy antipáticas. Cada quien es como es, cada quien tiene sus características. Entonces cuando uno se compara, y si yo voy a tener amigos que sean iguales a mí, a lo mejor es muy fastidioso. No nos comparemos con nadie. Yo no creo que nadie es mejor ni peor que otro, sino que cada quien tiene su estilo. Otros obstáculos que nos dificultan la autoestima tiene que ver con que muchas veces nos imaginamos cosas, tratamos de leerle la mente a la otra persona. Uno lo ve serio y dice, está bravo, y a lo mejor no estoy bravo. Es como que uno distorsiona lo que está viendo, ¿no? A lo mejor la persona está seria o está así como mal encarado porque tiene un dolor de cabeza y no es porque está bravo con uno o no es porque se siente mal con uno, sino que tiene un dolor de cabeza. Entonces uno debe escucharlo, preguntarle, oye, que te veo así como con cara de mal encarado, ¿es que tienes algún problema? Entonces a lo mejor te dice, no, sí, vale, lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza y bueno, y esa situación. Entonces hay que tener pendiente esa barrera. Muchas veces etiquetamos a las personas, le ponemos una etiqueta. Tú eres bueno, tú eres malo. Las etiquetas son peligrosas porque nos podemos equivocar. No etiquetemos a la gente hasta que realmente hayamos conocido a esa persona. Muchas veces en las primeras de cambio etiquetan a una persona y se comete tremenda injusticia. O al revés, o lo etiquetas positivo como una maravilla y luego que lo conoces te das cuenta que la persona es un fraude, que la persona es un manipulador, que la persona es mentirosa. Entonces, cuidado con las etiquetas. Si no, uno va conociendo a la gente, uno va avanzando y uno va viendo en función de lo que la persona le demuestre a uno. Y no nos involucremos en el diseño de recomendaciones y soluciones antes que la otra persona termine. Muchas veces alguien te está planteando un problema y antes que termine ya tú le das una opinión. Y la gente te dice, oye, pero escúchame, deja que termine, deja que termine. Y cuando uno lo deja que termine, uno se da cuenta que la observación que hicimos es inadecuada. Entonces, esperemos que la gente termine. Y uno le pregunta, ¿ya terminaste? ¿O quieres decirme alguna otra cosa? Eso demuestra un interés, pues, que es la base del tema de la empatía. Otra barrera también es mirar, ya dijimos que mirar a los ojos del que habla, entender y responder haciendo ver que el que habla, de que está siendo entendido, responder la frase, tú quieres decir tal cosa, o si no escuchas muy bien, preguntar, oye, no escuché muy bien, ¿me podías repetir lo que estás diciendo? Para que eso refleje el interés de esa persona. Ahora, la empatía, ¿cuándo podemos usar la empatía? Porque no siempre vamos a usar la empatía. Hay circunstancias donde no hace falta usar la empatía. Acuérdense que la empatía tiene que ver con la relación, una relación que se va estableciendo. Entonces, no usamos la empatía cuando a lo mejor vemos una persona que no tiene ninguna relación con uno y le está pidiendo una información, por ejemplo. Yo no tengo que ponerme en lugar de él, simplemente le doy información y ya está, porque es una persona en la cual yo no tengo ninguna relación. Otra manera de no usar la empatía, o no es necesaria la empatía, cuando la otra persona, fíjense, la empatía debe usarse en algunas circunstancias y no es necesaria en otras. Estamos hablando de que la empatía en la relación interpersonal es muy importante. En este caso, ¿no? Vamos a ver la lámina. En este caso de la relación interpersonal es importante. Cuando iniciamos una relación de confianza, una relación de amistad, de negocio, afectiva, para ayudar a otros a entenderse mejor, ahí debemos usar la empatía. Cuando no está claro lo que el otro dice, usar la empatía. Y para aprender más de la otra persona. Cuando yo quiero conocer a alguien, debo escucharlo, debo atenderlo, debo tratar de comprenderlo. Entonces, la empatía